Buenas noches. Bueno, no sé si nos oyen todos desde aquí. ¿Nos oyen? Ah, sí, bueno, pues entonces adelante. Bueno, y tenemos la suerte de tener, dicen de este hombre, los papeles dicen jurista, profesor, yo que sé, escritor de libros importantísimos. Tiene tantas cosas que no sabe uno cómo hablar. Pero sobre todo, yo diría que es un gran amigo. Un amigo muy sincero y además que cumple su palabra. Teníamos previsto esta intervención suya antes, fue un problema familiar que gracias a Dios se ha resuelto bien, no pudo entonces, pero dijo yo cumplo mi palabra y aquí hay que buscar un día y nosotros contentísimos de que hayamos encontrado este día. El tema es apasionante, ¿no? Es la soledad y la pandemia, claro. Si la soledad es algo tan malo en estos tiempos en los que hay tanta gente por la calle y todos solos, si ahora añadimos otra especie de soledad por la pandemia, pues ya parece aquello de que éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Encima un motivo más de soledad. Bueno, yo voy a hablar muy poco porque el que tiene que hablar es él. A mí me gusta pensar que nuestra lengua nos ofrece una posibilidad de enfocar esto. Una cosa es ser solo y otra es estar solo, ¿no? Ser solo es enriquecedor. Ser solo es ser único, estar lleno de plenitudes, de facultades, de capacidad de comunicar, de enriquecer a todo el mundo. Yo creo que es casi el primer capítulo del Génesis, ¿no? Es decir, el hombre, ahí está, con todos. Sin embargo, el estar solo, eso sí que es pobreza. Estar solo sí. El hombre solo, con toda su plenitud, con todas sus capacidades, con toda su riqueza cultural, intelectual o humana, dice, bueno, ¿y ahora qué hace este hombre si es solo y es tan importante y es tan bueno? ¿Qué hace si está solo? Esto es lo que quisiéramos que el profesor y nuestro gran amigo nos aclarara algo sobre eso. Estar solo, ya Dios lo dice mismo en el Génesis. Cuando ya ha hecho al hombre, se lo ha hecho todo, dice, pero no es bueno que esté solo. ¿Qué hace este solo aquí? Hay que buscarle una compañía. Pues nosotros tenemos mucha compañía, acompañados, digamos, físicamente por mucha gente, por medios de comunicación, por la calle, por todas partes. Sin embargo, se padece soledad. Así es que, Fernando, quisiéramos que nos hablaras de la soledad, del remedio de la soledad, de ser solo, de estar solo, porque confiamos en ti. No nos dejes solos. Voy a poner esto, ¿no? Hay que acercarnos, ¿sí? Así. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haberse abierto un hueco para acercarse hasta aquí y compartir este rato juntos. Gracias a los que estáis aquí y a los que lo están siguiendo o lo seguirán online, pero me permitirán los del online que felicite especialmente a los que están aquí, porque llegar desde la parte de arriba, donde vivimos la mayor parte, hasta aquí, con agua y con polvo en el suelo, pues no es cualquier cosa. Doy las gracias a mi querido amigo Joaquín por las palabras de presentación y al también querido amigo Ginés por la invitación para participar en este ciclo de conferencias de la Comisión de Fe y Cultura de la Diócesis de Orihuela-Alicante, lo cual para mí, aparte de una satisfacción, es un gran honor. Hay problemas sociales que son ostensibles y ruidosos y que se airean a base de quejas, reivindicaciones, a veces incluso altercados. En la Plaza de la Montañeta, que algunos habremos cruzado para llegar hasta aquí, es frecuente ver a gente blandiendo pancartas con altavoces en ristre, dando a conocer al público que pasa por allí sus reivindicaciones. Pero aparte de estos problemas sociales que se airean, hay otros problemas sociales que por vergüenza, por pudor, por el estigma social de que son objeto, se viven en silencio y no son perceptibles socialmente. Este es el caso del problema de la soledad, que es el que hoy vamos a tratar. La soledad se suele vivir en la intimidad no verbalizada y no se percibe desde fuera hasta que finalmente las consecuencias de esa soledad son tales que no queda más remedio que darse cuenta de que esa soledad existía. Por el humo sabemos que hay fuego.
En esta generación, en estos últimos años, el problema de la soledad ha adquirido unas grandes proporciones. Es un problema social de primera magnitud, como vamos a ver inmediatamente. Basta un mero vistazo a los artículos sobre la soledad en la prensa generalista y especializada para reparar en una cosa curiosa, y es que en los títulos de muchos de esos artículos sobre la soledad aparece la palabra epidemia o la palabra pandemia, que a estos efectos viene a ser lo mismo. Llama la atención que epidemia se ligue a soledad porque la palabra epidemia está tomada de la medicina, concretamente de la patología. Pero si buscamos el significado de la palabra epidemia en el diccionario y vemos que se la define como un mal o daño que se extiende intensa e indiscriminadamente, empezamos a comprender por qué tantos articulistas han recurrido a utilizar la palabra pandemia o epidemia para referirse a la soledad en nuestros tiempos. La palabra soledad es una palabra polisémica, tiene una pluralidad de significados, pero básicamente dos. En sentido objetivo, la soledad es una circunstancia personal, es la circunstancia de aquellas personas que están siempre o casi siempre solas. Pero en lo que el significado de soledad que a nosotros nos interesa es el subjetivo, no como circunstancia personal, sino como sentimiento, como ese sentimiento doloroso, desagradable, que se deriva de la sensación que tiene una persona de que su red social es insatisfactoria e insuficiente. En esta conferencia vamos a tratar dos cosas. En primer lugar, del problema de la soledad, y en la segunda parte, del combate contra la soledad. Para tratar de la soledad, antes de tratar de la soledad, mejor dicho, de la soledad sufrimiento, de la soledad sensación desagradable de tener una red social débil o prácticamente inexistente, antes de entrar en ello, quiero hacer una aclaración muy importante, pero se me ha adelantado ya don Joaquín, y es la de que junto a la soledad sufrimiento, que obviamente es la que constituye el problema y la que vamos a tratar, hay una soledad que no solo es deseable, sino que es totalmente imprescindible para cuestiones fundamentales en la vida, como para crear, como para el autoconocimiento, como para la vida espiritual. El consejo que nos daban los clásicos de buscar el equilibrio en todas las cosas, in medio es virtus, en el medio está la virtud, se aplica a todas las esferas de la vida y también a esta esfera de la sociabilidad versus soledad. El agustino de nuestro siglo de oro, Fray Luis de León, en su Oda a la vida retirada, se refería a una soledad deseable, buscada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda de los pocos sabios que en el mundo han sido. Soledad buscada. Al lado de la soledad que se busca, y que tanto elogiaba Fray Luis de León, hay una soledad que no se busca, pero que nos viene y la reciclamos en positivo. Es la soledad aceptada y tratada constructivamente. A esta se refiere alguien bastante diferente, como era el chansonnier francés Georges Moustaki. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une douce habitude. Por haber dormido tantas veces con mi soledad, se ha convertido en un hábito dulce, se ha convertido en una amiga. Para tratar de la soledad positiva, me gustaría señalar por qué es positiva. Un artículo reciente de un periódico generalista español se titulaba ¿Por qué las personas excepcionales buscan la soledad? La buscan porque es imprescindible, como digo, para cuestiones cruciales. Para empezar, para crear. Charles Darwin no aceptaba invitaciones a actos sociales y decía que ello era porque quería estar solo para seguir rumiando una tesis que se estaba esbozando en su interior, que fue la tesis que luego explicó nada menos que en el libro del origen de las especies. Martin Heidegger, el filósofo alemán, discípulo nada menos que de Husserl, preceptor durante 12 años nada menos que de Hannah Arendt, tenía una cabaña en la Selva Negra en la cual escribió en la total soledad, sin agua ni electricidad, la mayor parte de su obra. Gerald Brennan, el inglés de las Alpujarras, fue el primero de una saga de hispanistas que se refugiaron en aldeas de Granada y de Málaga y escribieron allí los principales o algunos de los principales libros sobre la historia contemporánea de España. Steve Wozniak, el socio de Steve Jobs en Apple, se encerró en un garaje durante mucho tiempo y salió con su invento de esa soledad, el ordenador personal.
En fin, Peter Handke, el escritor austríaco, desaparecía de vez en cuando durante unos cuantos meses y al cabo de esos meses reaparecía con un manuscrito bajo el libro y contaba a su entorno que venía de un pueblo de la España perdida, de la España profunda. Y la acumulación de esos manuscritos escritos en la soledad pues fue lo que le llevó al Premio Nobel de Literatura en 2019. Pero la soledad, aparte de para crear, es fundamental para la introspección y, por tanto, para el autoconocimiento, para no vivir de una manera inértica como plumas que van allí donde les lleva el viento. Son precisos, decía don Joaquín, momentos de soledad y de silencio como contrapunto a la actividad. Momentos de soledad y de silencio para ver si vivimos como queremos vivir, si estamos construyendo la persona que queremos construir, para detectar nuestros automatismos de comportamiento, para ver cómo llevamos nuestras relaciones, para ver si el plan de vida que hemos diseñado, más o menos precisamente para nosotros, se corresponde a la realidad de la manera en que vivimos. Finalmente, la soledad es necesaria para la oración, de os oris voca, porque en un primer estadio la oración es un diálogo. Decía Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. En un estadio posterior, la oración se convierte, por así decirlo, en meditación, nos lleva al medio, nos llega al centro de nosotros mismos y da paso ese diálogo a un silencio inefable y planificante que describía también Teresa de Jesús en su libro de las moradas. Voy a entrar, para empezar a tratar de la soledad, sufrimiento, en unas estadísticas que ilustran la magnitud del problema. Las estadísticas las he cogido de 3 países. Del Reino Unido, porque es el primer país que tomó medidas a nivel político-administrativo para combatir la soledad. De Estados Unidos, que es el país que ha hecho estudios con universos de personas encuestadas y seguidas más grande y estudios a más largo plazo. Y España, por razones obvias. En el Reino Unido, el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, la Seguridad Social, venía alertando a la sociedad y a la clase política de que la soledad no deseada estaba produciendo gran sufrimiento a muchísimas personas y estaba afectando incluso, ya en términos más concretos, al bolsillo del contribuyente, puesto que había muchas patologías derivadas de esa soledad no deseada, de esa soledad enfermedad, de esa soledad sufrimiento. Finalmente, la insistencia de los directores del Servicio Nacional de Salud hizo que se constituyera una comisión, la comisión Joe Cox, en el Parlamento británico, para estudiar durante un tiempo largo el problema de la soledad. Hicieron encuestas, estudios, etcétera, recabaron opiniones de expertos y finalmente produjeron o elaboraron un informe que se entregó a la primera ministra de ese momento, que era Theresa May. Y las conclusiones eran tan contundentes que inmediatamente Theresa May creó un ministerio en donde por primera vez en un país del mundo aparece la palabra soledad. Ministry for Sport, Civil Society and Loneliness. Ministerio para el deporte, la sociedad civil y la soledad. En ese informe, y aquí me refiero solo a datos de soledad, circunstancia de estar solo, en ese informe se hacía constar que de los 68 millones de británicos, 57 millones de ingleses, 6 de escoceses, 3,2 de galeses, 1,9 de norirlandeses, 9 millones declaraban estar siempre o casi siempre solos. Y de ellos, 200.000 incluso, reconocieron a los encuestadores que en el mes anterior a la entrevista con los encuestadores no habían tenido ni una sola conversación con amigos o familia. Como máximo, las conversaciones brevísimas y codificadas con el cajero del supermercado o cosas semejantes. Estados Unidos. En Estados Unidos se han hecho numerosos estudios sobre la soledad, en el país en que más. De 148 estudios se hizo un metaanálisis auspiciado por la Fundación Sigma del ramo de seguros y por Ipsos, que es la empresa de encuestas y sondeos que le ha quitado el liderazgo mundial sobre encuestas y sondeos a la empresa tradicional Gallup. Bueno, pues fin, datos. El 46% de los estadounidenses reconocía saber lo que es el sufrimiento por la soledad, por experimentarla siempre, frecuentemente o a veces. El 50% de los estadounidenses declaraba que consideraban que no había nadie en el mundo que los conociera realmente como persona. Y para mí el dato más impactante, a la pregunta de ¿cuántos amigos verdaderos tiene usted?, la respuesta más frecuente no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, fue 0. Y lo peor de todo, esta pregunta se viene haciendo ahora rutinariamente todos los años, con un universo de personas que se considera significativo, desde 1980, en 40 años. Pues bien, en esos 40 años,
el porcentaje de personas que dicen o que responden que tienen 0 amigos verdaderos se ha triplicado. Es decir, que la soledad no solo es un problema de ancianitas con movilidad reducida, viudas que están recluidas en su apartamento porque tienen agorafobia, miedo a salir a la calle, sino que el problema de la soledad es un problema transversal que afecta a muchas más cosas y que está afectando incluso a esa relación social por antonomasia que es la de la amistad. En Cuba se dice que el que tiene un amigo tiene un central azucarero, se entiende, porque allí es la gran empresa históricamente. En España decimos que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Pues bien, la soledad está erosionando los centrales azucareros, está erosionando los tesoros, puesto que estas encuestas de Estados Unidos en realidad son trasladables a cualquier otro lugar. Probablemente aquí también se esté debilitando la red de amigos y la intensidad de las relaciones en el caso de las amistades. España. En España los datos sobre la soledad, circunstancia de estar solo, nos vienen de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que son anuales. Y los datos sobre la soledad-sufrimiento nos vienen de un macroestudio que se publicó en 2015, dirigido por el sociólogo Juan Díez Nicolás, y que le habían encargado la Fundación AXA de Seguros y la Fundación ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos de España. En 2018, son los datos del INE que maneja, 47.200.000 españoles era la población del país. 4.732.000, un poco más del 10%, vivían solos. Es decir, el 10% de la población global, grosso modo, 1 de cada 5 adultos, es decir, estadísticas en cuanto a la soledad, circunstancia, prácticamente idénticas a las del Reino Unido. El 59% de los que vivían solos declaraban que yo era porque querían, el 41% porque no les quedaba más remedio. Estos porcentajes de personas que vivían solas se incrementan notablemente en el caso de las personas de más de 85 años, 43% de las mujeres, 24% de los hombres. Y de los hogares españoles, es decir, de las unidades de vivienda o habitación, pisos, casas, etc., en 2018, la cosa sigue aumentando, el 25,5% de los hogares españoles eran unipersonales, es decir, constituidos por una sola persona. Soledad, sufrimiento en España, lo mismo que en Estados Unidos. Aproximadamente el 50% de los españoles encuestados declaran saber lo que es la soledad, sufrimiento, por sufrirla crónicamente a veces o muy frecuentemente. Y el 10% de los encuestados, por tanto, transponiendo el dato a la población global, el 10% de los encuestados sufren crónicamente de soledad, sufrimiento, por experimentarla permanentemente o crónicamente. En el universo de personas que viven solas, el número de las que sufren de soledad como sufrimiento, valga la redundancia, es el doble prácticamente de las que viven acompañadas. Y entro ya para ir avanzando en la cuestión de las causas de la soledad. Aristóteles dijo que la physis, es decir, la naturaleza esencial del ser humano, se caracteriza por 2 notas. El ser humano es un zoon logikon, un animal racional, y el ser humano es un zoon politikon, es un animal social, politikon de polis, colectividad. Somos una especie esencialmente gregaria. Somos, dicho con todo el respeto, unos mamíferos ultrasociales. Nuestro genoma contiene genes que premian con sensaciones agradables la relación social y que castigan con sensaciones desagradables el aislamiento. Nuestro cerebro está equipado para emitir y recibir mensajes, por así decirlo, de otras personas. Y todo el sentido de la evolución de la humanidad va en el sentido de privilegiar la asociación, la sociabilidad. Cuando vivimos con otras personas, crecemos más social e individualmente. Y además pues nos sentimos más seguros frente a las amenazas del entorno. Al tratar de las causas de la soledad, hay que distinguir de las causas de la soledad en todo tiempo y todo lugar. La soledad ha existido, por supuesto, siempre y en todos los lugares, pero decimos que en estos momentos se está convirtiendo la soledad en una epidemia, es decir, se está agravando. Por tanto, vamos a ver las causas de la soledad en todo tiempo y en todo lugar y las causas que la están agravando en estos últimos lustros. Causas de siempre y en todo lugar de la soledad, la edad avanzada. Cuando se llega a una cierta edad se deja de trabajar
y se pierde la sociabilidad con los clientes, con los compañeros de trabajo, y además, pues inevitablemente, si se ha vivido en familia, uno de los cónyuges se queda viudo, es decir, se queda solo. Otra causa, pues la violencia intrafamiliar que ejercen personalidades abusivas y excesivamente dominantes y que reducen a su entorno familiar al silencio y final e inevitablemente a sentimientos de soledad. Relacionado con esto, el abandono psicológico o físico de los hijos por parte de los padres, por ejemplo en los casos de divorcios mal llevados, o el abandono de los padres mayores por sus hijos, o el abandono físico o psicológico de un cónyuge por el otro. También es causa de soledad en todo tiempo y en todo lugar la enfermedad. Ha habido enfermedades que históricamente han excluido a las personas de la sociedad, típicamente la lepra. El leproso pues se le mandaba a un lazareto, aquí en Alicante iban a Fontilles, en España ya no tenemos lepra, pero en la India, por ejemplo, todavía existe y mucha, y en cuanto a una persona se le detecta la lepra, se le expulsa automáticamente de su familia y de su colectividad y se tiene que ir a vagar por donde puede. Pero ya sin entrar en este caso extremo de la lepra, que para nosotros, por suerte, bueno, por fortuna, gracias a Dios, es ya una cosa del pasado, hay enfermedades que sí nos aíslan, como son pues, las enfermedades que afectan a la movilidad, a la visión, a la audición o a la cognición. Las personas que empiezan a incurrir en este tipo de carencias o de problemas tienden a quedarse en sus casas, a no salir, a no relacionarse. Finalmente, causa también en todo lugar y en todo tiempo es la indigencia, la pobreza extrema, puesto que provocan las condiciones higiénicas que propician poco la sociabilidad y además convierten las prioridades de la persona en indigencia en una sola prioridad, que es la de sobrevivir un día más, lo cual excluye toda inversión, por así decirlo, en sociabilidad. Esto en cuanto a las causas de siempre y en todo lugar. Las causas por las cuales se está disparando el problema de la soledad, he dado las estadísticas, por ejemplo, de lo que ha pasado con la amistad en Estados Unidos, etcétera, las causas que están convirtiendo la soledad en un problema especialmente grave en nuestro tiempo, las podríamos agrupar en tres categorías. Las que tienen que ver con procesos demográficos en curso, las que tienen que ver con el nuevo ecosistema social en el que vivimos y trabajamos, porque estamos en una época de extraordinario cambio y hoy se trabaja y se vive de una manera diferente de hace 1 o 2 generaciones, y las causas que tienen que ver con las mutaciones psicológicas y valóricas en nuestra sociedad. Causas que tienen que ver con los procesos demográficos. Bueno, la primera es la caída en picado de la nupcialidad. Hoy la gente se casa cada vez menos. A veces se juntan en uniones de hecho, pero tampoco tanto. La nupcialidad está cayendo en picado y eso es obviamente causa de soledad. Y si a eso se añade que el 70% de las uniones de hecho acaba en ruptura, que el 50% de los matrimonios en países como España acaba en divorcio, pues comprendemos el impacto que esto tiene en cuanto a la soledad. Otro dato demográfico que incide en que se haya disparado la soledad es la caída en picado también de la fecundidad. Para mantener el mismo número total de habitantes de un país hace falta que cada mujer tenga 2,1 hijos. Pues bien, en España estamos en 1,23. Lo cual significa que si no fuera por la inmigración, a la vuelta de la esquina tendríamos la mitad de población, lo mismo en Alemania y lo mismo en otros países de nuestro entorno. Estamos teniendo poquísimos hijos y eso, bueno, todos los tratadistas y intelectuales lo destacan. Por ejemplo, Florentino Portero siempre se refiere a este fenómeno como un fenómeno decisivo para empezar luego a estudiar cuestiones geoestratégicas y políticas, y es que en Occidente tenemos muy pocos hijos. Otro fenómeno por así decirlo, demográfico que provoca soledad, pues es la ampliación, el aumento de la esperanza de vida. Los demógrafos destacan que, a pesar de que la humanidad lleva tanto tiempo en la Tierra, en los últimos 50 años se ha producido un fenómeno extraordinario, y es el de que hemos pasado a vivir como media casi 20 años más por persona, y eso es especialmente agudo en el caso de España. Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida en estos momentos en España es 85 años y 8 meses para las mujeres, 80 años y 1 mes para los hombres, es decir, 2, 3, 4 años más que otros países europeos, más que prácticamente todos los países del mundo. Aquí hay una curiosidad. En Naciones Unidas hay 195 Estados miembros, en total hay unos 200.000 países en el mundo. Los españoles somos el segundo país con más esperanza de vida después de Japón y, según la Universidad de Washington, dentro de 15 años seremos el país con más esperanza de vida. Entonces, una cosa llamativa, que seamos precisamente nosotros los que más vivamos de todo. Especulaciones sobre las causas. Bueno, esto es una pequeña digresión en el marco de esta conferencia. Pues de base científica, por supuesto, ninguna.
Unos lo achacan a la dieta mediterránea, otro a que por mucho que nos quejemos, los españoles que nos hemos vuelto muy quejicas, en el fondo tenemos problemas de muy baja intensidad comparados con los de otras latitudes. Otros hablan de que antes, hace 2 años antes de la pandemia, si se hacía una comparación ponderada de todas las valoraciones internacionales, la seguridad social española era la mejor del mundo. Ahora, después de 2 años, el prestigio tal vez ha quedado un poco mermado. Y finalmente, que en España no hay guerras desde hace muchísimo tiempo y no hay criminalidad homicida, por así decirlo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, pues, en muchas partes de Centroamérica, en África, en otros lugares. ¿Cuál es la causa en realidad de que seamos los que más vivimos? Bueno, eso es algo especulativo, no se puede afirmar científicamente, pero es una curiosidad que somos los que más vivimos del mundo, nosotros los españoles. También coadyuva, por así decirlo, entre comillas, porque coadyuva algo negativo a la soledad, el fenómeno de las migraciones. Una parte importante, migraciones han existido en todas las épocas, pero en el mundo de la globalización en que estamos viviendo, las migraciones adquieren grandes proporciones. Unas veces son migraciones huyendo de las guerras, antes de Afganistán, ahora de Ucrania, otras veces huyendo de estados, por así decirlo, desestructurados o fracasados, otras veces huyendo del hambre, otras veces buscando sencillamente un contexto mejor para salir adelante y tener una familia. El caso es que hay migraciones muy grandes y no solo eso, sino que a las migraciones se añaden las expatriaciones de profesionales. Desde la crisis financiera que estalló en 2008 en todo el mundo, se han ido varias decenas de miles de licenciados universitarios españoles a trabajar a otras latitudes. Migraciones y expatriaciones suponen soledad. Obviamente, por una razón obvia, se deja el contexto familiar y social de toda la vida y se va a otro contexto en que no se tiene red en absoluto. Y no solo eso, sino que se va allí a ganarse uno la vida. Por tanto, con una prioridad en salir adelante muy grande, a costa de lo que sea, incluido a costa de la sociabilidad, que en ocasiones a veces incluso se ve perturbada por razones lingüísticas. Finalmente, otro proceso demográfico que añade a la soledad es el de la urbanización creciente. Según las Naciones Unidas, en 2008 había ya más personas viviendo en ciudades que en medio rural. Y ese es un fenómeno que continúa. En España, por ejemplo, hablamos de la España vacía o de la España vaciada, es decir, del flujo de personas del interior hacia la periferia, que es algo que se viene produciendo desde el siglo XIX, pero que bueno, hoy está visibilizándose mucho hasta el punto de que están surgiendo partidos políticos para reivindicar la suerte de las provincias que se consideran más afectadas por el vaciamiento. La huida del medio rural hacia las ciudades supone soledad, porque paradójicamente, esto está archidemostrado, hay más soledad en la gran ciudad que en las poblaciones más pequeñas o en el campo. Basta coger el metro en Nueva York, en París, en Madrid, para ver que allí no hay muchas personas, pero que son islotes, aislados los unos de los otros. Hoy en día, prácticamente cada uno mirando el móvil durante todo el recorrido. Es decir, son personas que no se interrelacionan. En la ciudad, y esto está, en fin, hay muchos estudios ya sobre el particular, hay una degradación psicológica ligada al hecho de la ciudad, una degradación en cuanto a la sociabilidad, a veces incluso en cuanto a la psicología personal misma. Todo esto empezó, decía en una tertulia el profesor Eduardo Ruiz Avellán, de Sociología de Alicante, creo que está por allí. Todo esto empezó con la industrialización, que empezó en Inglaterra, y supuso que por primera vez se fue gente del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Sigo hablando. Y para trabajar en las fábricas. Bueno, ese es un proceso que se ha agudizado y se ha perdido sociabilidad en el proceso, puesto que en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, los vecinos son una extensión, una ampliación de la familia. En las zonas, en cambio, en las grandes ciudades, pues a veces no se sabe ni quién es el vecino del rellano. Es decir, que la cercanía física no implica relación propiamente dicha. Estos son causas de tipo demográfico, de procesos demográficos en marcha que afectan, que agravan la tendencia a la soledad. Pero luego hay unas causas que tienen que ver con nuestro entorno o con nuestro ecosistema social, la manera en que vivimos hoy y trabajamos hoy. Primero, el desempleo y el empleo precario. En la década de los 70 hubo dos fenómenos, que fue uno, la guerra del Yom Kippur en el 73 y otro en el 79, el derrocamiento del Shah de Persia por el Ayatollah Khomeini, que provocaron que se cuadruplicara el precio del petróleo en cuestión de pocos días.
y luego ha seguido creciendo ese precio. Pero en fin, en aquellos momentos el shock fue tal que la industria europea en gran parte no tenía posibilidad de cubrir gastos con la nueva factura de la energía, por lo que muchas empresas cerraron o sencillamente redujeron plantilla. Apareció en ese momento el fenómeno del desempleo masivo, que ha seguido siendo en muchos países estructural. En España, por ejemplo, desde entonces no hemos bajado jamás de un desempleo con 2 dígitos. El desempleo y el empleo precario es causa de soledad porque obviamente el que no se siente laboralmente seguro no se arriesga muchas veces a formar una familia, o si la ha formado no se arriesga a tener más de un hijo o de 2 o no tener ninguno. Otra causa del nuevo entorno, del nuevo ecosistema social, pues el teletrabajo. Y esto se ha intensificado mucho ahora como consecuencia de la pandemia. Se calcula que cuando hace 2 años empezó la pandemia, en España teletrabajaba un 7%. Hoy se calcula que eso se ha triplicado o cuadruplicado. Y no es algo temporal, sino que se considera que en gran parte el teletrabajo está ahí para quedarse. Porque los empresarios han descubierto que sin merma de la productividad, que es muy fácilmente controlable, se ahorran locales, se ahorran la corriente, que cada vez es más cara, se ahorran toda una serie de cosas. Y el trabajador se ahorra el tiempo y el gasto de trasladarse, sobre todo cuando vive lejos, y además pues gana una cierta flexibilidad, puesto que hasta es posible tener un bebé al lado y de vez en cuando atenderle mientras está trabajando, o a veces, bueno, pues cumplir el número de horas, pero saliendo a hacer una gestión, etcétera. El teletrabajo está en gran parte ahí para quedarse, factor generador de soledad extraordinario. Quien dice teletrabajo, dice telemedicina, dice teleadministración, dice teleaprendizaje. Ya se sabe que en el futuro una gran parte desde esta pandemia del aprendizaje, y no solo universitario, se va a hacer una parte a distancia, hasta la teleadministración. Antes, para registrar un libro en el registro de la propiedad intelectual, tenías que presentarte con 2 mamotretos físicos y dejarlos allí. Hoy no puedes ni aunque quieras, tienes que mandarlo en un archivo Word por internet, etcétera, etcétera. Es decir, el teletrabajo, telemedicina, teleadministración, teleaprendizaje están en gran parte ahí para quedarse y generan, obviamente, soledad. Y finalmente, del nuevo ecosistema en el que vivimos, pues también son parte importante en la generación de soledad las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que son adictivas y que crean una falsa apariencia de sociabilidad, puesto que uno está en internet replicando, contestando, publicitando cómo ha salido de vacaciones, etcétera, etcétera, pero en realidad es una relación virtual. Ahí no se están relacionando personas reales. Un amigo de GEA, Alberto Torres, que es profesor de la Universidad de La Rioja online, viviendo en Alicante, pero es profesor de la Universidad de La Rioja porque todo es online, pues cuenta cómo los jóvenes de hoy, y cada vez no solo los jóvenes sino también adultos, tienen una dicotomía: la persona real de carne y hueso y el personaje digital en base a un perfil que es el que ponen en las redes, y un perfil que es más o menos verdadero, más o menos falso, pero es el que se interrelaciona en las redes. Se considera hoy ya que 4 de cada 10 matrimonios se forman entre personas que se conocieron en internet. Eso puede estar muy bien, y de hecho muchas veces está muy bien, y de hecho yo conozco algún caso en que está maravillosamente bien, pero no cabe duda de que no es lo mismo el cortejo entre personas de carne y hueso tradicional que el chateo entre personas digitales, que obviamente fragiliza o potencialmente fragiliza la relación. Finalmente, son causas que agravan la soledad las que tienen que ver, como anunciaba, con las mutaciones psicológicas que estamos experimentando, y las mutaciones o los cambios en la escala de valores socialmente prevalentes. Psicológicas, bueno, pues somos cada vez más individualistas, somos cada vez menos colectivistas, pensamos más en nosotros mismos. Yo recuerdo de niño en Barcelona que la puerta de mi casa, un piso en un edificio, estaba abierta desde la mañana hasta la noche, se cerraba por la noche, pero durante el día estaba abierta, entraban los vecinos a comentar una cosa, a buscar un limón, 2 huevos, etcétera, etcétera. Hoy eso es impensable. Cuando salíamos de vacaciones, íbamos en tren a la provincia de Tarragona, pues cambiabas la tortilla por chorizo, te contabas la vida respectivamente. Hoy en el AVE la gente ni se mira. Había grupos y pandillas de calle. Los jóvenes, tanto en la ciudad como en los pueblos, tenían sus pandillas como un ámbito de sociabilidad. Las pandillas que las
que las describió también Rafael Sánchez Ferlosio en el libro El Jarama, del realismo mágico de la posguerra. Todo eso se está perdiendo. El capitalismo es obviamente el sistema más generador de riqueza que se ha conocido en la historia de la humanidad, pero hay peajes que se pagan por él. El hecho de que la energía que lo mueve es el afán de lucro nos lleva cada vez a ser más individualistas y más egoístas. Sin darnos cuenta, acabamos haciendo un estudio subconsciente o inconsciente, costo-beneficio incluso, de las relaciones interpersonales en las que nos metemos. Se dice que cuando un joven llega a la edad de 18 años, como media lleva 250.000 anuncios televisivos en la cabeza que ha visto. ¿Qué es un anuncio? ¿Qué es la publicidad? Pues es una promesa de gratificación egoica a cambio de que tú compres mi bien o mi servicio. Y en el tipo de gratificación que se ofrece, vemos el principio de erosión de la escala de valores. Lo que se ofrece es ser sexy, es ser atractivo, es destacar, es ser admirado, es ser el primero, es ser el exitoso, es decir, valores individuales e individualistas. Yo recuerdo, no sé si estás de acuerdo en cuando entraron en la Unión Europea los colegas que venían de los países del otro lado del antiguo telón de acero, que venían de regímenes colectivistas, se veía en el interactuar diario una diferencia entre ellos y nosotros, los viejos europeos. Nosotros, hay que ver las cosas por contraste, verlas a distancia para tomar conciencia de ellas, nosotros éramos unos caprichosos, unos autoafirmativos, unos individualistas, unos egoístas, Ellos, en cambio, no tenían esa dimensión tan autoafirmativa de la personalidad del personaje exterior. Eran personas más, y eso era, bueno, obviamente no quieren volver a sus antiguos regímenes para nada, pero en fin, todo tiene sus pros y sus contras. No eran regímenes que les fomentaban ese individualismo tan feroz en el que, sin darnos cuenta, hemos caído nosotros. Entro ya en las consecuencias de la soledad. La Universidad Autónoma de Madrid, junto con Cibersam es un acrónimo de Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental, Cibersam y la Universidad Autónoma de Madrid hicieron un estudio grande, con participación de muchos sociólogos, sobre la relación entre soledad y mortalidad. Y cuando entrevistaron a Marta Miret, una de las psiquiatras que trabajó en el proyecto, sobre cómo podía resumir, dice, si quieres se lo resumo muy brevemente. La soledad mata. La soledad mata físicamente y mata psicológicamente. No por nada, la soledad no deseada está asociada a cuestiones tales como una mayor frecuencia de adicciones, tabaquismo, alcoholismo, depresiones, insomnio, estrés, demencias. La Asociación Psicológica de Estados Unidos ha advertido de que probablemente en el futuro, en las entrevistas de los médicos con nuevos pacientes, entrará una nueva pregunta. ¿Sufre usted de soledad? Hasta ahora se pregunta si fuma, si tal, si cual, etcétera, toda una serie de cosas. En el futuro, dicen, probablemente sea considerado como factor de riesgo fundamental en todas las patologías el tener soledad, sufrimiento en su vida. Y unos datos sacados de los estudios, que se han hecho muchos, sobre la soledad. En Estados Unidos se hizo un estudio con un universo enorme, nada menos que 309.000 personas observadas durante un largo periodo, 7 años. Se dividió a ese enorme universo en dos categorías: los que tenían una red social sólida y los que consideraban que tenían problemas de soledad. Pues bien, la supervivencia de los que tenían red social sólida fue un 50% en ese periodo de 7 años mayor que la de los otros. Es decir, que la soledad, efectivamente, como decía la psiquiatra Marta Miret, mata. Un 30%, según un estudio de la Universidad de York, de más frecuencia en el universo de los que sufrían de soledad, que no tenían red social sólida, en cuanto a cardiopatías isquémicas, ictus. Y una cosa curiosa, en Estados Unidos se constató que en los orfanatos públicos morían más niños que en la calle, cuando en el orfanato tenían sus pañales, sus comidas a horas determinadas, su asistencia médica inmediata en caso de necesidad, condiciones ideales de temperatura, etcétera, etcétera. Cuando fuera, pues hay todo tipo de familias, algunas desestructuradas, algunas irresponsables, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso morían más los bebés en los orfanatos públicos. Cuando se indagó un poco en el tema, la conclusión a la que se llegó fue obvia. No solo de pan vive el hombre, no solo de biberones y pañales
y de asistencia médica vive el bebé. Necesita que se le achuche, necesita que se le hable, necesita que se alimente su cuerpo emocional, por decirlo de esa manera. Desde entonces, desde ese estudio, la estructuración del trabajo de los orfanatos en Estados Unidos se modificó radicalmente. Dolor o consecuencias físicas, pero también consecuencias emocionales. Las neurociencias nos advierten de que el dolor social, el dolor derivado, por ejemplo, de la soledad, transita por los mismos circuitos neuronales que el dolor orgánico, que el dolor por una enfermedad o por un golpe. ¿Qué significa eso? Pues que el dolor por soledad es dolor con todas las de la ley, transita por los mismos circuitos neuronales. La soledad no deseada empobrece la vida de las personas. Les puede pasar algo y nadie se entera. A veces, de vez en cuando sale en la prensa que han descubierto una persona que falleció unas semanas y hasta unos meses antes. Pueden surgir nuevas posibilidades de ayuda, de esto, del otro, y no se enteran porque no tienen quien se lo cuente, porque no tiene red social. En Alemania hay un dicho que es muy significativo y que en mi opinión es una gran verdad. Geteilte Freude, doppelte Freude, geteilter Schmerz, halber Schmerz. Alegría compartida, doble alegría. Dolor compartido, la mitad del dolor. Y ya, bueno, para referirnos un poco a la soledad en el momento final de la vida, en la muerte. El doctor Antoni Brugarolas, oncólogo, residente ahora en Alicante, contaba en una tertulia que a veces en su práctica, concretamente en Torrevieja, se topaba con personas, típicamente noruegos, residentes en la última etapa de su vida, de la jubilación, que morían en la total soledad. Su red familiar y social era tan débil que nadie se tomaba la molestia de coger un avión desde Oslo para venir a acompañar en los últimos días. Morían algunos en la total soledad. Eso es un caso extremo, pero en todo caso, generalizadamente, hoy en día se muere en la soledad de las UCIs, rodeado de mucha tecnología, pero totalmente solos. De ahí que esté ganando rápidamente terreno la idea de que hay que morir de otra manera. En esto, tal vez la energía que lanzó todo el proceso fue la psiquiatra austríaca, luego residente en Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross, que predicó una muy nueva manera de morir por muchísimas partes y dijo que había que volver a morir en las alcobas, rodeados no de tecnología, sino de cuidados paliativos, con manos trenzadas y contando, hablando, dando los discursos de despedida, etcétera, etcétera. Los discursos de despedida que tanta tradición tienen en nuestro ámbito mediterráneo. La mitad del Evangelio de Juan son los discursos de despedida de Jesús hablando a sus apóstoles. Tenemos un tabú de la muerte. En medio hospitalario la muerte es un fracaso porque allí se está para curar a las personas. En las familias se quiere negar la inminencia o la cercanía de la muerte, incluso a las propias personas. Elisabeth Kübler-Ross dice que todo lo contrario. Tenemos que pasar a reconocer la muerte. Hasta para un ateo agnóstico es evidente que, como dicen en inglés, there is one thing sure in life, that you are not going to get out of it alive. Hay una cosa segura en la vida, que no vas a salir de ella con vida. Por tanto, la muerte es un dato que conocemos desde el principio. Cuando se presenta no hay que huir de ella, mucho menos el creyente, para el cual la muerte es el dies natalis, el tránsito a una mejor vida. Y probablemente mejor vida no es un mero recurso literario, sino que es una realidad expresiva de lo que sucede. Entonces, hasta en el momento de la muerte sufrimos de soledad y eso probablemente habría que cambiarlo para, como vemos en los cuadros, cuando visitamos un museo, por ejemplo el del Prado, y vemos cómo morían las fundaciones de las congregaciones, cómo morían rodeados de la gente. ¿Por qué no volver a esa manera de morir, aceptando la muerte como un hecho que está ahí, que sabíamos que se iba a producir, como algo que probablemente tiene mucho sentido y como algo que vale la pena vivir de otra manera, no negándolo, no rechazándolo, no negativizándolo, no poniéndole ese tipo de calificativos indeseables. Digo unas palabras ya brevemente sobre la soledad en las distintas franjas de edad y paso ya a la etapa conclusiva propositiva. La soledad es muy democrática, no hace distingos de edades, de clases sociales, de profesiones, llega a todos los reductos de nuestra sociedad por igual. Afecta tanto a los jóvenes hiperconectados como a los adultos con familia o sin ella, etc. Pero se manifiesta de manera diferente en las distintas franjas de edad. Para niños y adolescentes, pues las causas de la soledad
muchas veces son un medio familiar inadecuado, por ejemplo, en los casos de divorcios mal llevados que hacen que no haya adultos que auténticamente sean la referencia del niño. A veces, sin embargo, pues la soledad del niño o del adolescente es por problemas, pongamos, de tartamudez, o por problemas de timidez excesiva, o por una exposición excesiva a las pantallas del ordenador, de la pantalla a costa del móvil, a costa de la sociabilidad, etc. Las consecuencias en esa franja de edad son dificultades para el aprendizaje, dificultades de memoria, problemas de memoria, problemas de insomnio, aunque esto es algo que sucede en todas las franjas de edad, y ya digo, y una sociabilidad muy afectada. En cuanto a los jóvenes, entendido por tales, por ejemplo, de entre 16 y 24 años, es esta una de las franjas de mayor prevalencia de la soledad junto con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque aquí está la adolescencia, que es un momento difícil, porque aquí estamos en los nativos digitales en todo su esplendor, con lo cual muchos han desarrollado una sociabilidad a distancia desde el primer momento y luego no tienen habilidad social para la relación presencial, y también, bueno, porque en la etapa esta, entre los 16 y 24, es cuando uno se va a estudiar fuera o se va a iniciar la vida laboral fuera y rompe con su medio familiar y social de origen. Los adultos con familia o sin ella también sufren de soledad, a veces por jornadas laborales interminables, a veces por las migraciones, por la expatriación de profesionales, a veces sencillamente porque el tipo de relaciones que mantienen en su medio son relaciones que no matan la soledad, que no son de comunicación plena y verdadera. Caso de la madre que escucha a todos en la familia pero a la que nadie escucha, caso del profesional sanitario que atiende a muchas personas pero al que nadie le atiende, nadie le trata como una persona en ningún momento de su vida. La última de las franjas de edad es la de los adultos mayores. En España hay 3 millones de personas de más de 80 años, 850.000 que viven solas. Esta es la franja obviamente de mayor prevalencia del problema de la soledad, porque muchas de estas personas ya son viudas o han dejado de trabajar y sobre todo tienen a veces problemas cognitivos, de audición, de visión, de movilidad. Pero no hay que engañarse. Vivimos en una época en que uno de los fenómenos que detectan los sociólogos es el de la viejoventud, es decir, que el grupo de los muy mayores, de los adultos mayores, es heterogéneo, y hay algunos que son de actitudes jóvenes, se sienten internamente jóvenes hasta muy avanzado, hasta los 90 y a veces más. Basta ver la relación de conciertos en cualquier temporada de verano en Alicante, realmente, pero si este tiene 70 y tantos, pero si B.B. King tiene 80 y pico, pero si los Rolling Stones están cerca. Es decir, que no caricaturicemos y generalicemos. En el estrato de edad de los adultos mayores hay todo tipo de personas, pero en fin, en todo caso, es donde hay una mayor prevalencia del problema de la soledad. Y de hecho, las ONGs como DASIC de Alicante, que atienden a colectivos que necesitan de ayuda, pues la realidad les ha llevado mucho a que sus 200 voluntarios se ocupan de visitar a personas que están solas para darles compañía, para ayudarles en trámites, para ayudar a hacerles la compra, para etcétera, etcétera. En esta pandemia han tenido que interrumpirlo y las visitas se han sustituido por llamadas telefónicas y algo es algo. Pero en fin, para personas que les gusta hacer un voluntariado fácil, bastan 2 horas a la semana para colaborar, por ejemplo, con DASIC en atender a personas que tienen este tipo de soledad. Y entro ya en la última y mucho más breve parte sobre el combate contra la soledad. Si hemos dicho al principio que la soledad es una epidemia que está haciendo estragos en nuestra sociedad, obviamente hay que combatirla por tierra, mar y aire, por todos los medios a nuestro alcance, desde las administraciones públicas, que pueden hacer muchas cosas pero no todas, desde la sociedad civil, cuyo protagonismo en todas las esferas es un signo de los tiempos, y desde las actitudes de cada uno de nosotros como personas. Desde las administraciones públicas, puesto que las administraciones públicas podrían hacer lo que hizo la Unión Europea. En un momento determinado la Unión Europea se exigió que cualquier propuesta legislativa o de programa importante fuera acompañada, antes de aprobarse, de un informe de impacto ambiental, de impacto en el medio ambiente. ¿Por qué no pedir un informe de impacto en la sociabilidad para la legislación laboral, para la legislación urbanística? Tony Blair, cuando era primer ministro de Inglaterra, se asesoraba mucho por sociólogos, economistas de la London School of Economics, y estos eran gente muy creativa. Entonces empezaron impugnando la idea de que el gobierno lo que tiene que hacer es procurar más bienes y servicios a los ciudadanos y cada vez más baratos. Y ellos dijeron, no, eso por sí solo no tiene una entidad. El gobierno lo que tiene que hacer es conseguir que los ciudadanos sean más felices.
y teniendo en cuenta que el ciudadano, la persona, es un animal social, como decíamos, su sociabilidad es un fenómeno importante que la administración pública tiene que propiciar y tiene que proteger. Por tanto, le decían a Tony Blair, adopte usted medidas para fomentar la nupcialidad y adopte usted medidas para proteger el matrimonio y la familia, con normas legislativas en dirección totalmente contraria al divorcio exprés para no banalizar la relación matrimonial, con ayudas financieras a la familia, con ayudas legislativas para conciliar vida laboral y vida de familia. También se puede desde las administraciones públicas incidir en el tema de la soledad de maneras a veces muy fáciles, creando una red de centros comunitarios como los que tiene Vitoria, que es una de las ciudades modélicas en muchos sentidos en España. En Vitoria hay 11 barrios, pues hay 11 centros comunitarios. 11 centros comunitarios con mucha actividad, una actividad diseñada en gran parte para ser atractiva para la población, pero para provocar relaciones intergeneracionales, interculturales entre las distintas comunidades de distintas procedencias, intersociales, es decir, entre personas de distintas clases sociales. Y en eso se tiene mucho éxito en Vitoria. Esto no es algo tan caro. En Vitoria son 11 centros comunitarios bien diseñados, bien gestionados, pero que propician muchos encuentros, muchas relaciones, muchas caídas de prejuicios también en el contacto que allí se produce. Finalmente, hay que invertir probablemente mucho más en atención social. Si decimos, hemos dicho antes, que el dolor social, el dolor, por ejemplo, ligado a la soledad, es dolor con todas las de la ley, neuronalmente hablando, ¿por qué poner todo el presupuesto de la seguridad social en combatir el dolor físico, es decir, las enfermedades orgánicas? ¿Por qué no poner más equilibradamente también dinero en atender las enfermedades sociales? ¿Por qué en España, o en Francia, en Alemania, en eso somos todos iguales, tienes una depresión mayor, pides cita con un psiquiatra de la seguridad social, te la dan para el cabo de un año, y la segunda cita al cabo de 3 o 4 meses? Esto es algo que habría que corregir. El dolor social es tan dolor como el dolor físico y, por tanto, el presupuesto equilibradamente tiene que atender al dolor físico y al dolor social. La sociedad civil también puede hacer mucho para combatir la lacra del individualismo utilitarista y de la soledad que nos invade. Los promotores urbanísticos pues pueden diseñar ecobarrios en donde haya lugares para el encuentro, es decir, que el urbanismo fomente el encuentro. ¿Qué más? Pues las comunidades de vecinos pueden propiciar encuentros, pueden presentar a los nuevos inquilinos cuando llegan. Las asociaciones de todo tipo pueden propiciar tertulias. Las tertulias son un fenómeno gratis de socialización de primera categoría para que la gente se exprese, para que se hagan amistades. Las ONGs tienen que priorizar cada vez más la atención a las personas con soledad, sufrimiento. Es decir, que las ONGs tienen que tomar en consideración que hay una nueva esfera de sufrimiento que se está agravando, que es la derivada de la soledad no deseada, y a eso es preciso atenderlo, no a las cosas más visibles como, en fin, determinadas enfermedades orgánicas o determinadas carencias de medios, etcétera, etcétera. También centrar la acción de las ONGs en el acompañamiento que palia la soledad de las personas que la sufren. Finalmente, el combate contra la soledad lo tenemos que dar cada uno de nosotros, responsabilizándonos de nuestra propia soledad, gestionándola bien y corresponsabilizándonos de la sociedad, de las personas de nuestro entorno. Y es aquí donde llegamos ya, y con eso voy a concluir, a la noción central de fraternidad. En nuestra cultura hay un trinomio muy conocido: libertad, igualdad, fraternidad. Conceptos que, como hay la mayor parte de conceptos básicos de nuestra cultura, cuando buscamos su origen, vemos que se retrotrae a sus raíces judeo-cristianas. Los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad aparecen y se insertan en el núcleo de nuestra cultura europea y occidental en un momento histórico determinado, en el siglo I, con la difusión del cristianismo por el Imperio Romano. En la sociedad preexistente, en el Imperio Romano, había un gran desarrollo jurídico, un gran desarrollo urbanístico, un gran desarrollo técnico, pero las relaciones interpersonales eran de fuerza. No había libertad, sino autoritarismo, no había igualdad, sino división de la sociedad en hombres libres y esclavos, hombres y mujeres, patricios y plebeyos, ciudadanos romanos, extranjeros. No había, desde luego, fraternidad, sino que había un trato, brutal. La dignidad humana no contaba para nada. Nerón, por ejemplo, que solo vivió 31 años, tuvo tiempo el angelito de ser parricida, mató a su madre, de ser uxoricida, mató a 2 de sus esposas, y de ser fratricida, mató a su hermano.
Es decir, y siguió siendo emperador sin que nadie le hiciera un impeachment, ni nadie le considerara inidóneo para gobernar. No había libertad, igualdad ni fraternidad. Eso lo introduce el Evangelio, lo introduce el cristianismo, que se difunde desde una provincia periférica, la de Palestina, por todo el Imperio Romano, y que, como viene con unos valores nuevos que subvierten el orden existente, provoca una reacción brutal. Las 10 persecuciones, desde la de Nerón en el siglo I hasta la de Diocleciano en el IV, pasando por las brutales de Decio, Domiciano, Septimio Severo, etc. ¿Por qué estas persecuciones? ¿Por capricho? No, sencillamente porque libertad, igualdad y fraternidad en ese contexto eran algo extraordinariamente subversivo del orden político-social existente, basado en autoridad y en la negación de la naturaleza humana. Esas ideas, que tienen su origen en el Evangelio, se incrustan en la cultura occidental, y esa cultura occidental, bueno, pues la hacen propia, obviamente, con el paso del tiempo, todo tipo de personas, creyentes o no. Pero el origen está ahí, en el Evangelio. Libertad, porque en el sistema del Evangelio, los hijos de Dios, por así decirlo, los seres humanos, no pueden estar sometidos a un mecanismo determinista, sino que tienen que poder optar por el bien o por el mal. Si no pudieran optar, no tendrían dignidad. Igualdad, porque en el sistema del Evangelio todos son hijos, criaturas del mismo Dios, y en consecuencia son ontológicamente iguales. Y finalmente fraternidad, porque si todos son hijos del mismo Padre, son hermanos entre sí, y la nota a que deben aspirar sus relaciones son las de caritas, amor fraterno, fraternidad. Las palabras libertad, igualdad y fraternidad no fueron puestas juntas en una misma frase hasta muy avanzado el tiempo. Fue concretamente en 1699 en un libro que se llamaba Las aventuras de Telémaco, de François Philémon, que era el arzobispo de Cambrai, en Francia. Esto era un libro de ficción en donde sutilmente criticaba los excesos del monarca absoluto Luis XIV. Fue allí cuando por primera vez las palabras libertad, igualdad y fraternidad se pusieron juntas. Luego las asumió la Ilustración, las hizo suyas la Revolución Francesa, y hoy son la divisa, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, que tanto ha hecho por la fraternidad, que tanto propicia la fraternidad en todo el mundo, basando en su lema Ut unum sint, Chiara Lubich ponía de relieve que del trinomio libertad, igualdad y fraternidad, libertad e igualdad han hecho un gran recorrido en nuestras sociedades occidentales. Han pasado de ser ideales a ser principios jurídicos. Libertad e igualdad están mencionadas en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos de 10 de octubre del 48 de Naciones Unidas. Libertad e igualdad están mencionadas en el artículo 1 de la Constitución Española del 78. España se constituye en un Estado social y de derecho, y los valores básicos que informan su ordenamiento jurídico son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Libertad y igualdad están ahí. El único que no se menciona, el único ideal que no se ha trasladado a principio político ni a principio jurídico, señala Chiara Lubich, es la fraternidad. Cuando la fraternidad en realidad es el único valor de contenido, no de continente. La libertad puede utilizarse para bien o para mal. La igualdad puede ser igual en lo mal que estamos o en lo bien que estamos. Pero la fraternidad, per se, por su propia naturaleza, implica una sociedad ideal. Fraternidad viene del indoeuropeo brater, de donde deriva brother en inglés, bruder en alemán, frater en latín. Y se define la fraternidad como el trato de amistad y afecto que se dispensan entre sí los hermanos o los que se tratan como tales. Conceptos asociados al de fraternidad: el de bondad, la inclinación hacia el bien; el de buena voluntad, la opción por el bien en todo y hacia todos; concepto también asociado el de inocuidad, es decir, la renuncia a hacer daño en todo y a todos, no solo de obra, sino también de palabra, e incluso me atrevería a decir de pensamiento. El pensamiento probablemente es materia sutil, muy sutil, pero también materia en algún sentido, y en todo caso las cosas se gestan en el pensamiento. Antes de obras, antes de acontecimientos, algo surgió en el pensamiento. Por tanto, la inocuidad tiene que ser idealmente no solo de obras, sino también de palabras y de pensamientos. La fraternidad tiene un prerequisito que destacaba Séneca: la valentía. La valentía para romper inercias, para descartar excusas, la valentía para luchar diariamente para mantener a raya al ego, es decir, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, el narcisismo. Y la emoción que va asociada a la práctica de la fraternidad es la alegría. Hay una frase muy famosa del escritor bengalí Rabindranath Tagore: yo soñaba y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio,
Y la paradoja final, serví y ver que el servicio era alegría. Y ahora sí que ya termino. Tertuliano, en el siglo II antes de Jesucristo, dijo en la obra El enemigo de sí mismo una frase que ha tenido mucha trayectoria: Homo sum nihil humani alienum a me puto. Soy hombre y nada humano lo considero que me es ajeno. Parafraseándolo, el rector de la Universidad de Salamanca en los años 30, Miguel de Unamuno, en su obra El destino trágico de la vida, escribió: Homo sum nullum hominem alienum a me puto. Soy hombre y a ningún otro hombre lo considero que me resulta ajeno. La soledad genera, como hemos visto, yo creo que ya ampliamente, genera sufrimiento, y la soledad en realidad se combate de una manera muy fácil, con la compañía, con la cercanía, no juzgando ni inhibiéndose ante la soledad dolorosa de nuestro entorno, sino acercándonos, dando la cercanía, la compañía, el tiempo para empezar. La humanización de nuestro entorno pasa por actitudes muy sencillas, en realidad, como hablar a las personas, mirar a las personas, saludar a las personas, presentarse a las personas. En fin, termino ya, casi por deformación profesional, con una cita de la Madre Teresa de Calcuta. Decía la Madre Teresa de Calcuta: hoy en día está muy de moda la espontaneidad, el hacer las cosas porque me surgen, porque me fluyen. Pues bien, dice, yo hay un área en la que la espontaneidad no le doy ningún juego, en la bienvenida a todas las personas con que me cruzo. Habrá momentos en que por mi estado interior lo último que tengo ganas de hacer es sonreír, pero le impongo por fuerza de voluntad a mi rostro que esboce una sonrisa ante la persona que se cruza conmigo. En otras materias podrá haber espontaneidad, pero esto es demasiado prioritario, el ejercicio de la fraternidad. Por tanto, yo a toda la persona con la que me cruzo la recibo con un signo de alegría, con un signo de acogida, con la sonrisa. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Fernando, porque desde luego una información abundantísima, riquísima, interesantísima y agradecidísimos. Nada más. Aquí interesa ahora pues que seguir abusando de tu benevolencia, y alguno que quiera, no sé, decir algo, preguntar algo, sobre todo alguna cosa, bueno, que se le ocurra, pues creo que podemos dedicar un ratito para un diálogo, ¿no? Mientras, ¿hasta qué hora tenemos? Hacia las 9 menos, lo más tarde a las 9. Bueno, pues una media horita tenemos pues para... Yo les hago una pregunta al público. ¿Alguno de ustedes ha vivido, de vosotros, veo muchas caras conocidas, ha vivido la soledad en sí mismo o en el entorno como consecuencia de esta pandemia hasta unos niveles extremos? Feli. Pues me he pasado muy mal estos 3 meses, muy más. Me dolía el pecho, he sentido mucho la soledad y me ha hecho mucho efecto, mucho. Necesitaba, y lo necesito cariño, abrazar, es una necesidad, que lo necesito, me quiero abrazar. Sí. Sí. Bueno, Elna, mi esposa y yo hemos estado en Cuba recientemente, fuimos a ver a una señora que había sido compañera de trabajo de ella, llevaba 2 años sin poner los pies en la calle. Un chico que vino a trabajar a España de ingeniero informático llegó y se desató la pandemia. Lleva 2 años, con 31 años, saliendo solo una vez a la semana, media hora, al Mercadona de la esquina para hacer la compra. Estas son cosas auténticamente terroríficas, en mi opinión. 2 años sin contacto social. Es decir, se ha visibilizado mucho el problema, pero el problema, en fin, de las estadísticas se deriva, existía ya con anterioridad, obviamente. Yo he tenido ansiedad, mucha ansiedad. Tengo ansiedad. Don Fernando, el señor Blair consiguió con aquella propuesta y con aquellas personas que tanto le ayudaron, ¿consiguió algo con respecto a las familias en el Reino Unido? Me da la sensación de que no tuvo mucho tiempo, porque tuvo la mala suerte de que le hicieron una foto. ¿Pero ha habido continuación? ¿Ha habido continuación con ese proyecto? ¿Con el proyecto que él inició? Me da la sensación de que sí. No puedo dar datos concretos, pero yo creo que cuando las verdades son incontestables, hacen camino. Y efectivamente el decir que la acción de gobierno no tiene que dar bienes y servicios en mayor cantidad y más baratos, sino que tiene que intentar buscar la felicidad de la gente, y que la felicidad pasa en los animales sociales que somos por la sociabilidad, por tanto, por la familia, que es el ámbito natural, primario de sociabilidad,
y que hay que proteger a la familia es una cosa que es de total lógica. Ya, Yo pero creo... ¿se ha podido constatar algo? Pues, no sé, algún estudio posterior evaluando todo lo que... La verdad es que lo ignoro, la verdad es que lo ignoro, si ha habido un seguimiento en cuanto a este tema. Bueno, con motivo de la pregunta voy a intentar enterarme, pero ha habido cambios de gobierno, de Theresa May se pasó a otros, luego en fin, a Johnson, que tiene otras prioridades. Primero tenía la prioridad de salirse de la Unión Europea, ahora tiene la prioridad de no salirse del todo, cuando le ha visto las orejas al lobo, etc. En fin. Como laico cristiano, ¿podías hacer alguna sugerencia para ver la Iglesia cómo podría luchar contra la soledad en estos tiempos? Sí. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Una sola palabra, siendo acogedora con lo que llega. Eso está faltando. Sí, efectivamente. Perdón que lo diga, pero realmente... Sí, es que mira, hay dos, me voy a referir muy brevemente a dos procesos migratorios. A finales de los años 50, a principios de los 60, 1,5 millones más de españoles se fueron del campo porque se maquinizó y se fueron a Alemania, a Suiza, a Francia, etcétera, etcétera, pero también fueron a Madrid, a Barcelona, al País Vasco. Esas personas que llegaron a esos lugares tenían una religiosidad pues bastante popular, bastante sencilla, etcétera, etcétera, pero no tuvieron acogida en las parroquias del País Vasco o de Cataluña. Se les veía como un fenómeno extraño. ¿Qué pasó? Pues que muchos de esos perdieron ese tipo de religiosidad que traían. Hoy tenemos lo mismo. De Venezuela han salido en 5 años 6 millones. En España desde 1990 se ha cuadruplicado la población extranjera. En España se calcula que han entrado entre 6 y 7 millones de ciudadanos procedentes de Iberoamérica. Les estamos acogiendo en las parroquias con el cariño que ellos esperan. Muchas veces ellos están acostumbrados a una parroquia comunidad y aquí se encuentran a veces muy frío. Eso no es tarea de los curas, eso es tarea de los laicos. Él ve a una persona una cara nueva, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo ando bien? Es decir, esa es una cuestión, porque muchas veces hay que empezar por las cosas más sencillas y más obvias. No hay que hacer no solo grandes esquemas y grandes diseños, hay que ver a un señor con perfil andino y acercarse y preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que viene? No sé qué. Eso es una cuestión de todos, es decir, todo este tipo de temas son responsabilidad de todo el mundo, pero es una pena que se reproduzca lo que pasó en Cataluña y el País Vasco, el que los emigrantes del resto de España que llegaron allí no fueron acogidos muy bien en las parroquias y hoy en día, bueno, en fin, no se puede generalizar. Hay muchas parroquias que han entronizado a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Atocha, a la Virgen tal, a la Virgen... Pero es responsabilidad de todo el mundo acogerlos. Y al fin, bueno, ya que surge el tema, hay una responsabilidad importante hacia el emigrante. El emigrante es una de las personas que sufre soledad, ha dejado todo su universo detrás, está en un desgarro interior muy fuerte. Entonces, bueno, que a nivel macro de los gobiernos haya que limitar y exigir requisitos para la inmigración, muy bien, pero a nivel micro, al nivel de persona a persona, lo único que cabe es la fraternidad, es acercarse a la persona y sabiendo más que está sufriendo el desgarro de haber dejado todo su universo detrás, etcétera, y ser fraternales, es decir, es totalmente una actitud del ABC del cristianismo, el acercarse a las personas, el solidarizarse de las personas en los momentos delicados. ¿Alguien que lo has dejado tan claro? Yo he conocido hace poquito tiempo en caso una señora que la conozco de toda la vida, pero vamos, que no he tenido, nos saludamos y ya he tenido otras amistades y yo. Y hace poco tiempo nos encontramos, pues hola, ¿cómo estás? Estaba aquí y dice, pues estoy depresiva. ¿Qué te pasa? Y pues que estoy muy sola. Estoy muy sola, la soledad. Sí. Y el domingo la encontramos en la explanada y otra vez me acerqué, nos saludamos, hablamos y de la soledad. Sí, yo con motivo de preparar esta conferencia y tal, bueno, lo he comentado a personas de mi entorno y personas cercanísimas. Cuando he dicho, me han dicho literalmente, dice, bueno, pues yo te puedo contar muchas cosas de lo que es el sufrimiento por la soledad. Personas con las que tenía mucha relación, algunas cercanísimas. Y solo en el momento de hablar eso han dado el paso de decir, pues yo estoy en ese caso. Es decir, muchas personas están en el caso de la soledad y sufrimiento. Y además, bueno, yo creo que las estadísticas y tal que se han dado son significativas. No podemos permitir esa erosión de
de nuestras relaciones interpersonales, que nos empobrece a todos y que nos genera sufrimiento. Eso. Has comentado que en Inglaterra, en Gran Bretaña, llegaron a crear el Ministerio de Deporte, Tal y Soledad. Sí. ¿Sigue ese ministerio, por curiosidad? Creo que sí. Creo que La sí. segunda, la pregunta es, ¿en España hay algún tipo de iniciativa política para abordar el tema o simplemente tenemos las encuestas? Porque no lo sé. Yo, en fin, no sé si alguien puede contestar en la sala. Yo he oído en algún debate parlamentario que se aludía al problema, pero en cuanto a plasmación, por así decirlo, concreta, ¿Ningún programa de ningún partido? que yo sepa, no. No aparece para nada abordar el tema. No, lo que sí es que aquí si estuviera Manuel Rodríguez Maciá, pero está dando una conferencia en Elche, normalmente él va a las mías, yo a la suya, él considera que este es un ámbito básicamente para la administración local, que el combate contra la soledad es en la administración local, y en ese sentido sí que hay iniciativas, es decir, todo lo que es la red de centros del mayor, de centros comunitarios, de centro 14, de centro tal, esas son iniciativas desde el poder local para propiciar la interrelación y el acercamiento. Es decir, yo pienso que el nivel político en donde más naturalmente se combate la soledad es el nivel local, y ahí sí que hay iniciativas, obviamente. Yo siempre he pensado la deshumanización de las grandísimas ciudades. No he viajado mucho, sí, hasta en París y tal, pero efectivamente al escucharle eso de que vas en el metro y tal y cual, y es una multitud absolutamente de compartimentos estancos. Pero claro, esas grandes ciudades lo que han producido son, como dice el padre, o sea, el Papa Francisco, las periferias. Sí. Es decir, una deshumanización de miles y millones de personas que piensan que el paraíso está en las grandes ciudades, y resulta que las grandes ciudades son grandes desiertos y grandes zonas de soledad. Sí. Simplemente la idea. A mí se me quedó una anécdota. En fin, yo al principio trabajé en un bufete que tenía una sucursal en Nueva York, y allí mandaban siempre un abogado joven y tal, y fue uno que luego nos hicimos amigos, y vivía en un edificio muy alto en Nueva York, en Manhattan, y entonces dice que él a veces coincidía en el ascensor con una señora joven, de muy buen ver, etcétera, que parece que ya trabajaba en la bolsa o en algo de ese estilo. Dice que una noche a las 3 de la madrugada suena en la puerta, se levanta la señora y dijo: estoy en un ataque de ansiedad tal que o usted me calma o me tiro por la ventana. Esa señora, a una persona que simplemente le había visto en el ascensor y había visto que marcaba el piso 23 o el 24 que fuera, por eso se dirigió, pues no tenía en ese momento a quién dirigirse. En un edificio en que vivirían pues cientos de personas probablemente por lo alto, en un Manhattan donde hay cientos de miles de personas. Es decir, la soledad en la gran ciudad es una soledad muy dura, y además es un fenómeno ya muy estudiado. Él y yo fuimos a un congreso de ciudades en el País Vasco, y allí hubo ponentes que hablaron de ese problema. Hola Fernando, te quería decir que el libro que hemos leído, que tú has dado, que nos has proporcionado, la encíclica del Papa, que tú no has mencionado, se llama Fratelli Tutti. Hermanos todos, Fratelli Tutti, y aborda el aspecto político entre el pueblo, entre la sociedad, pero también entre la sociedad normal. Es mostrar que la fraternidad, la hermandad es una prioridad absoluta de la Iglesia Católica, es una prioridad para la convivencia entre todos nosotros. Es muy difícil de leer porque es muy denso, muy concentrado. Muchas veces lee, pero tiene que leer dos veces, pero los mensajes que da son muy buenos, muy fuertes. Y principalmente la hermandad, somos hermanos, tenemos que tratar como hermanos. Sí. Tú la has leído también. Sí. Sí, además a mí me sorprendió porque es una encíclica con un mundo de conceptos y hasta de vocabulario totalmente insólito en relación con todo lo anterior, ¿verdad? Parece un artículo de un sociólogo progre. La cosa de que está pasando ahora en Ucrania, Rusia, todo, las palabras que dice se pueden aplicar exactamente a lo que está pasando ahora. Exactamente. Es decir, cuando la gente se conoce y se trata, caen los prejuicios.
antes de la Segunda Guerra Mundial, las encuestas daban que los franceses pensaban que los ingleses eran tal, que los otros que eran unos no sé cuántos, que otros una cabeza guada, los otros unos tacaños, los otros unos sucios, los otros unos mentirosos, tal igual. Se juntaron con el objetivo de garantizar la paz estable, evitar una tercera guerra mundial, y luego se han dado cuenta de que prácticamente son igual de mentirosos o de limpios o de sucios o de confiables los unos que los otros. ¿Qué significa eso? Pues que acudir a las manos a la guerra para resolver diferencias está totalmente fuera de cuestión. Lo mismo pasaría, pues, probablemente si ese tipo de relacionamiento hubiera existido con Rusia. Una salida ideal de todo este conflicto sería un nuevo sistema de seguridad en Europa, en donde empezáramos a compartir bases conjuntas, cosas de ese estilo, es decir, empezáramos a tratarnos. Astronautas de la estación espacial se han hecho íntimos amigos, rusos y estadounidenses. Es decir, cuando tú tratas a las personas, automáticamente te das cuenta de que nos separan las cuestiones superficiales, que en el fondo somos todos iguales, y se genera una fraternidad hacia la que tenemos que avanzar. Y de hecho, esta guerra yo creo que pone de relieve que lo que decía Francisco de Vitoria ya en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI es algo que cada vez es más necesario, que es un gobierno mundial, por lo menos en cuestiones básicas como la seguridad. No puede ser que nos estemos gastando el dinero en armamento, dinero que podría ir a otras finalidades, y además invirtiendo teóricamente en defensa para en realidad crear un peligro, porque luego te viene un autócrata chalao y te crea un problema descomunal. Adelante. Una pregunta, un tema que no sé si ha salido mucho. La pregunta es, para una persona creyente, ¿una relación profunda con Dios puede ayudar a no sentirse tan solo? Sí, esta es una de las ideas que ha repetido varias veces Benedicto XVI. Wer glaubt ist nie allein. El que cree nunca está solo. Él llevaba las últimas consecuencias, ¿no? La idea. Wer glaubt ist nie allein. El que cree nunca está solo. Efectivamente, pero en fin, a lo mejor estamos hablando de palabras mayores en cuanto a la relación con Dios, es decir, no en la superficial del nivel mental, por así decirlo, externo, pero probablemente la fe auténticamente vivida es una exclusión de la soledad. No sé si hay alguien que quiera añadir, pues yo tampoco soy el sabio que tiene respuesta para todo, y hay personas mucho más conocimiento que yo en todo. Pero en fin, efectivamente, yo estoy convencido. Cuando leí esa frase se me quedó, porque me pareció una verdad como un templo. El que cree nunca está solo. Yo quisiera matizar a lo mejor una cosita de lo que ha comentado de por qué en España las personas llegan a esa edad tan longeva. Y el caso que ha comentado el noruego, que el doctor Bugarolas dijo pues, que moría solo y que nadie se molestaba en preguntar por él. Sí que parece cierto que, a pesar de la decadencia que hay entre las familias españolas, si nos comparamos con otros países, quizá todavía tenemos un nivel de unidad familiar mayor, no sé si por el mundo latino, por lo que sea. Y quizá eso sea también un factor determinante en que nuestros mayores aguanten más tiempo. Está claro que las personas que se sienten arropadas, acogidas por la familia. Sin embargo, yo creo que también hay otro factor que, siendo un logro, tiene una parte un poquito negativa, y hablo por mí. En el mundo laboral, las mujeres cada vez estamos más integradas, cada vez tenemos unos horarios más grandes. Eso también genera soledad. Lo que es una conquista por un lado, paga su tributo también por otro, porque tradicionalmente, y ya no tradicionalmente, pues por muchas características inherentes a la mujer, se le ha confiado ya la maternidad, por supuesto, y muchas veces el cuidado de las personas mayores. Con nuestra entrada en la vida laboral, no solamente en un plan parcial, sino a tope, a full. ¿Qué pasa? Muchas veces estás en la ciudad y para encontrar un ratito para ir a ver a tu madre te cuesta Dios te ayuda. Entonces, esa es una conquista que, por otro lado, pues, paga un tributo. También creo que puede influir mucho. Y por último, decir también que a lo largo de la vida creo que debemos de prepararnos para esa soledad
que va a venir con los años, con la enfermedad, con el evolucionar de las familias. Por un lado, lo que dice Benedicto XVI, buscar a Dios. Buscar a Dios porque esa amistad con Dios tiene que seguir, tiene que formarse y tiene que llenarnos. Pero por otro lado, devolver eso que esa amistad con Dios nos llena, y tanto como nos ha dado la vida. A mí siempre me llamó la atención una doctora de ella, yo traté a su hija murió con 20 y pocos años de una leucemia, y un año me la encontré en una peregrinación en Lourdes, tratando a los pacientes que iban a peregrinar. Yo vi cómo esa mujer del dolor de esa pérdida había sacado amor para devolverle a todos estos pacientes que estaban allí, muchos de ellos desahuciados. Entonces, mi idea un poco también es no vivir solo pensando en nosotros mismos y en nuestras cruces, sino a partir de esas crucecitas abrir los ojos para saber un poquito, dedicar nuestras energías a los demás. Y eso, a la vez que hace un bien al resto, a ti te va a mitigar esa soledad. Totalmente de acuerdo. Totalmente, sí. Yo a veces pienso, no sé si no es ir contra el progreso, pero yo a veces pienso que el progreso ha supuesto a veces una merma para la humanidad, para el humanismo, por ejemplo, ahora, pues sí, un enfermo, tal, pues encuentras el hospital, encuentras la atención técnica, encuentras todo. Es decir, que antes eso no había, y entonces la familia es la que cuidaba a su padre y al abuelo hasta que se moría, y no había más remedio. Y en las comunidades religiosas, el religioso viejecito y hecho ya un asquito hasta el último momento. Ahora pues tenemos residencias y tal, y se le atiende muy bien. No digo que no haya humanidad, pero digo que no sé, que deberíamos, digamos, armonizar el progreso y la técnica y todo eso sin restar un átomo de lo que es el trato humano, el trato cariñoso, el amor, las caricias, ¿no? Pienso que muchas veces eso, nos consolamos, nos tranquilizamos. Bueno, está muy bien atendido, no te preocupes, está en una residencia, bueno, se me está costando al mes tanto, pero ojo. ¿Perdón? Ya se ha agotado el tema. Bueno, sí, no, se ha no. agotado el tema, desde luego. Ha sido extraordinario, como esperábamos, ¿no? Pues si ya no hay más que decir, muchísimas gracias, Fernando, porque desde luego...